Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Empezamos ya con el taller formativo. Para los que no tengáis contexto, esto está en el medio de unas jornadas, una serie de webinars que son unas jornadas sobre digitalización administrativa que estamos organizando junto con los polígonos industriales de Coruña. Y este es uno de los webinars que componen esas jornadas, específicamente sobre factura electrónica en España y en Europa. Lo que pretendemos con este webinar es que tengáis una visión general especialmente sobre la parte legislativa, pero también sobre otros detalles de la factura electrónica para que podáis aplicar en vuestro día a día. Después voy a habilitar una sala de reuniones para que podáis preguntarme ahí, pero si queréis tenéis el chat que está aquí abajo. ¿Vale? Bueno, pues empezamos ya. ¿Qué se considera factura electrónica o facturación electrónica? Pues hay que distinguir como concepto y como proceso. Como concepto, la factura electrónica es un documento digital que tiene la misma validez que una factura en papel y que se expide y recibe en formato electrónico. Aquí no se especifica en soporte electrónico. Aquí no se especifica un formato concreto. Después veremos que hay diferentes formatos para diferentes usos. Y como proceso, pues la facturación electrónica es un sistema que permite todo el ciclo, emisión, envío, recepción y almacenamiento de facturas sin necesidad de imprimir documentos en papel. Bueno, pues esto en los dos casos lo que implica es un soporte digital quitándonos el papel de en medio. Pero lo importante es distinguir los formatos y ver que no todos ellos son igualmente útiles para lo que tenemos que hacer con la factura electrónica. El ejemplo más claro es el PDF. ¿Un PDF es una factura electrónica? Pues en estricto senso sí, porque es una factura emitida y expedida y recibida en formato electrónico. Pero es lo que se llama un formato no estructurado, en el que la información no está organizada de una manera sistemática. Es decir, todos los PDFs de facturas no tienen los campos de la misma manera. Unos ponen nombre, otros ponen, bueno, los diferentes campos de la factura no son tan fácilmente identificables. En cambio, cuando hablamos de formatos estructurados, pues sí, hay una serie de etiquetas que siempre corresponden a una serie de campos. Y esto hace más fácil gestionar esa información, la recepción y la gestión de esa información. Y estos formatos normalmente son, pues por ejemplo, un XML. Un XML es un formato que sirve exactamente para eso, para codificar una información con una serie de campos. Y bueno, pues estos son los formatos que nos suele pedir la administración pública, pues por ejemplo el formato Facturae, el que se utiliza para FACE, pues es un formato XML de este estilo. ¿Vale? Entonces, todas las facturas emitidas y recibidas de manera electrónica son estrictamente facturas electrónicas, pero no todos los formatos valen para las diferentes cuestiones que nos pide la administración pública, por ejemplo. Y vamos ahora ya a hablar sobre la legalidad de la facturación electrónica en España y cuál ha sido su recorrido en los últimos años. Y aquí tenéis un poco la visión general sobre las diferentes modificaciones legislativas que nos ha llevado al punto actual. Es 2003 el momento de lanzamiento de la facturación electrónica en España, porque el Real Decreto que se aprueba en ese año, pues la hace legal. Es decir, a partir de ese momento, teóricamente, podíamos no emitir facturas en papel y emitirlas electrónicamente. ¿Qué pasaba en esta época? De hecho, yo tenía una empresa en ese momento y me decía la asesoría que si no era capaz de firmar el PDF, y esto es donde estaba el quid de la cuestión, si no firmaba el PDF no podía dejar de mandar la factura en papel. ¿Por qué? Porque la ley lo que exigía es que las facturas, si queríamos que fueran legales, tuvieran que ser, o sea, que fueran el original, la factura tenía que ser firmada y firmada metiendo, bueno, un hash, un trozo de código que sella la factura o utilizando un formato EDI como el que se utiliza en distribución alimentaria. Y entonces, pues la mayoría de las empresas no sabíamos hacerlo y, por tanto, pues podíamos mandar un PDF para adelantar la factura a nuestro cliente, pero la factura original debía seguir siendo en papel. Esta limitación se quita en el 2012
y deja de ser obligatorio el uso de la firma electrónica o del sistema de una facturación electrónica que sea válida. Y a partir de ahí, pues la mayoría de las empresas, como sabéis, pues empezamos a emitir y enviar PDFs por correo electrónico. Vale, el siguiente salto grande, y este quizás es el más relevante en la historia de la facturación electrónica en España, es que en 2015 se hace obligatorio el envío de facturas electrónicas a clientes de la administración pública. Y además se crea FACE y el resto de puntos de entrada de factura para la administración pública. Y esto es lo que hace que muchas empresas pues entreguen la facturación electrónica y además empiecen a utilizar formatos estructurados por esta obligación legal. El siguiente gran salto es el del suministro inmediato de información, que en 2017 entra en vigor y que, bueno, básicamente hace que las empresas tengan que presentar sus declaraciones de IVA, sus registros del IVA de forma electrónica casi en tiempo real, en menos de 4 días. Esto también es un cambio muy grande que después comentaremos. En el 2018 entra en vigor la Ley de Contratos del Sector Público y se crea FACE B2B y también hay una novedad legislativa que ahora comentaremos. Y lo último, la última novedad legislativa que estamos en ella, es la Ley Crea y Crece, que regula, entre otras cosas, la lucha contra la morosidad a través de la obligatoriedad de la facturación electrónica. Entonces vamos a analizar estos últimos movimientos legislativos porque son muy relevantes y también nos indican hacia dónde vamos. El SI, el suministro inmediato de información, pues este fue una obligación que ocurrió en 2017 de declarar telemáticamente los libros de registro del IVA. Que básicamente esto implicó a las empresas a tener que manejar su contabilidad de una manera muy ágil para poder enviar casi en tiempo real la información detallada sobre las facturas emitidas y recibidas. Los objetivos eran mejorar la gestión del IVA y reducir el fraude fiscal. Al final, controlar más las transacciones entre terceros como otro tipo de legislación que veremos. ¿Y quién está obligado a utilizarlo? Pues bueno, las empresas que facturaban más de 6 millones y las que estaban en el REDEM, en el régimen de evolución mensual del IVA, o las que les apliquen el grupo de entidades recogido en el capítulo 9 del título 9 de la ley del IVA. Y también cualquier empresa que voluntariamente lo quiera utilizar. Bueno, pues todas estas compañías que se adhirieron al SI tuvieron que adaptar sus sistemas y contratar una empresa pues como Docuten, que básicamente lo que hace es de cartero inteligente, se conecta a sus sistemas de contabilidad, sus RPs, y recoge sus registros de facturas recibidas y emitidas. Con eso construye un XML como el de Facturae y lo envía a la administración. El siguiente momento que os contaba antes, bueno, es en 2018, y bueno, primero 2015 cuando nace FACE y en 2018 cuando nace FACE B2B. Por eso está bien analizar estas dos plataformas. Por un lado, FACE, como seguro que muchos lo conocéis, la plataforma electrónica que permite a las empresas y proveedores enviar facturas electrónicas a las administraciones públicas. Se crea para eso el B2G, empresas a administración. Y bueno, pretendía ser un punto único que muchas administraciones se adheriesen, pero realmente hay más puntos en España, no solo en España, sino en Europa. Y en FACE B2B, pues es la plataforma que permite la facturación entre privados, es decir, la alternativa de B2B. Si FACE es entre empresas y administración, FACE B2B es entre empresas y empresa. Y hay, bueno, varias diferencias significativas entre ellos. Por un lado, aparte de que una está dirigida a la administración y otra a las empresas entre sí, la cuestión de los formatos. En FACE solo se admite un formato concreto, que es el Facturae. El Facturae es un XML, que es un formato muy concreto que tiene la información tabulada de una manera especial. Y en FACE B2B, además de ese Facturae, pues admite otros formatos. Y entre ellos el formato europeo estándar VL y el EN 16931, el formato europeo estándar. Bueno, son dos formatos estándares que se utilizan para muchas cosas y ahora cuando hablemos de PEPO lo comentaremos. Y la otra diferencia es para quién es obligatorio su uso. FACE es obligatorio para las empresas que realicen operaciones en administraciones públicas. FACE B2B es un hub de intercambio de facturas que lo que pretendía es que también las
una obligatoriedad de que los contratistas de los contratistas de la administración, los subcontratistas de los contratistas de la administración facturasen a través de FACE y evitar que se dejasen de hacer obras o algún tipo de trabajos porque ese proceso de facturación y de pagos no se haga adecuadamente, pero bueno, se utiliza relativamente poco en España. Y el último avance legislativo en el que estamos es la Ley Crea y Crece, que se aprobó el año pasado, el 15 de septiembre, y que tiene un artículo, el artículo 12, que establece la obligatoriedad para empresas y profesionales de emitir sus facturas en formato electrónico. Estamos en el punto del reglamento, de que se apruebe el reglamento y de hecho, bueno, acaba de haber un llamamiento público del Ministerio para las empresas que tengan cuestiones alrededor del reglamento, pero lo normal es que se apruebe en el siguiente trimestre, en el segundo trimestre de este año, y a partir de ahí, pues aparecen los plazos de obligatoriedad. Las empresas de más de 8 millones, a partir de que se apruebe el reglamento un año, van a tener que facturar electrónicamente, y las empresas autónomas que facturen de menos de 8 millones lo van a tener que hacer en 2 años. Y, por tanto, bueno, esto va a ser un cambio muy grande. Por un lado, la Administración pretende ayudar a digitalizar el tejido empresarial, pero, por otro, quiere tener un control mayor sobre las transacciones entre privados para luchar contra la doble contabilidad y reducir el fraude. ¿Vale? Entonces, esto va a ser un cambio muy significativo y para el que también hay que estar preparados. Bueno, esta es la situación en España, pero ¿cuál es la situación en Europa? Hay un entorno legislativo semejante, parecido, y la verdad es que sí. Por un lado, tenemos que saber, independientemente de lo que os cuento aquí, cómo es la importancia de la facturación electrónica en Europa y cómo está la situación. Ahora mismo solo hay un país, que es Italia, que toda la facturación es electrónica. Italia desde 2019 impuso que la facturación entre privados, no solo entre privados y administración, sea electrónica. Es el único país europeo que lo tiene así. El siguiente, teóricamente, será España cuando entre en vigor la obligatoriedad de la Ley Crea y Crece. En el resto de países, en general, lo que es obligatorio es emitir factura electrónica cuando hablamos en contratación pública, como es en España actualmente. Pero, y esto es un problema para las multinacionales, cada administración pública, pues hasta hace poco tenías que adaptar tu factura, el formato y el canal para cada administración. Es decir, el resto de administraciones en Europa no tenían factura y utilizaban FACE, por ejemplo. Bueno, pues ahí se crea una directiva europea ya en el 2014 para intentar solucionar este problema, que lo que dice es que las administraciones, además de recibir las facturas en el canal y el formato que ya se han elegido, pues debían también estar preparadas para recibir facturas electrónicas con respecto a un formato estándar, que es el formato europeo EN16931, y por medio de un canal único como es PEPOL, que ahora explicaré qué es. Y esto entraba en vigor en el 19 con una prórroga para ciertas administraciones en el 20. Y esto, bueno, ha simplificado mucho porque ha ayudado a que no haya que tener para una multinacional conexiones diferentes y formatos diferentes para cada una de las administraciones públicas europeas con las que se relacionaba. ¿Qué es PEPOL? Porque estamos hablando del canal PEPOL, pero ¿qué es? Y PEPOL hay que pensar que es una red de distribución electrónica. Es como si fuera un Internet paralelo para enviar documentación paneuropea, porque no solo se utiliza en la Unión Europea, sino que hay otros países de alrededor de la Unión Europea y no solo, también está Singapur y algún otro que utiliza PEPOL, y que es una red de distribución que facilita a las empresas el envío y recepción de facturas electrónicas y de otros documentos del proceso de suministro. Lo que aquí nos afecta es que es muy útil para enviar facturación electrónica tanto a privados como a públicos. Facturación electrónica a privados como a públicos porque, bueno, es un canal que no está limitado a la facturación a instituciones europeas, pero que se utiliza para ello, lo que acabo de explicar. Lo que permite es que
que permite que todas las administraciones pues, tengan que asumir que a través de PayPal y con un formato, el que os contaba antes, pues puedan recibir factura electrónica. ¿Y cómo podemos utilizar PayPal? Pues bueno, podemos utilizar PayPal trabajando con un proveedor certificado de PayPal. Es decir, bueno, PayPal es una red, como ya os digo, como una alternativa a la propia red de Internet, en el que para poder conectarse tenemos que tener, no nos podemos conectar nosotros como empresa, sino que tenemos que trabajar con un proveedor certificado, que es el que nos proporciona la conexión a la red, y nosotros a través de esa conexión podemos emitir y recibir facturas, ¿vale? Entonces, bueno, nuestro cliente, si nosotros emitimos a través de ahí, también tendrá que conectarse a través de un proveedor certificado para recibir esas facturas o emitirnoslas a nosotros. Vale. Bueno, pues yo aquí quería recapitular un poco y bueno, haceros un pequeño resumen de todo lo que hemos visto para que tengáis la visión general antes de pasar a un ejemplo de cómo se hace esto en la práctica. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora ha sido que en España, desde el 2003, es legal facturar electrónicamente, pero que realmente el boom de la facturación entra en 2015, cuando hay la obligatoriedad legal por parte de la Administración de facturarle a ellos de manera digital, de manera electrónica. Y esto entra en 2015 con la creación de FACE y a partir de ahí hay una serie de avances legislativos que van en la línea de mayor control, promoción de la facturación electrónica y mayor control de las transacciones entre privados. Uno es la entrada del suministro inmediato de información, que implica que las empresas tengan que informar de sus facturas entrantes y salientes casi en tiempo real. Después entra la nueva ley de contratos y se crea FACE B2B para intentar promover la facturación entre privados y que haya un hub de intercambio de facturas. Y posteriormente se aprueba, y ese es el cambio grande en el que estamos, la ley Crea y Crece, que va a imponer una obligatoriedad de la emisión de factura electrónica a todas las empresas, unas en 1 año y otras en 2 años más, ¿no? Bueno, esa es la situación en España, que ya veis que va hacia un camino concreto, hacia que haya la facturación electrónica, todos facturemos electrónicamente, la administración controle nuestras transacciones prácticamente en tiempo real. Y en Europa, pues la situación es, bueno, es parecida en el sentido de que hay una obligatoriedad de facturar a las administraciones públicas a través de facturación electrónica y hubo una directiva que lo que impuso fue la necesidad de que las administraciones admitan, además de los formatos propios, un formato estándar y un canal estándar que es PayPal, ¿no? Para simplificar. Pero todo el camino es que, como hizo Italia, como ha hecho España, es que todos vayamos a una facturación electrónica concreta, ¿vale? Y ahora lo que os quiero mostrar para entender un poco cómo se puede hacer esto de manera práctica y cómo un proveedor de servicios como Dokuten pues puede ayudar a las compañías bueno, que esto es medianamente complejo, como habéis visto, esto de la facturación electrónica, pues cómo puedo ayudaros, pues vamos a compartiros un vídeo. Bueno, este es un vídeo en el que, como veréis, se muestra cómo se factura a FACE, concretamente a FACE, pero el ejemplo vale también para FACE B2B o para PayPal. Primero, utilizando la herramienta que nos da la administración pública. ¿Por qué? Porque en FACE, la administración, para que las empresas puedan emitir una factura, puedan crear y después pasar una factura, sí que ha dado una alternativa gratuita, que es este programa que muestra el vídeo, en el que te puedes descargar una aplicación de escritorio. Hay diferentes versiones en función del sistema operativo, pero lo que está haciendo es eso, descargar una aplicación de escritorio con que le tienes que dar los permisos adecuados. Y esa aplicación de escritorio, ahora veréis, se abre. Lo que nos va a permitir es generar facturas. Entonces, bueno, ya veréis que es, bueno, bastante farragoso, pero evidentemente tiene todos los campos adecuados y tú puedes utilizar estos formularios y esta interfaz
del programa Facturae para emitir esas facturas. Aquí veis que está emitiendo la factura. La verdad es que eso sencillo no es, pero bueno, pero es gratuito y para la gente que tenga que emitir pocas facturas electrónicas, pues puede ser una solución perfectamente válida. Como veréis, para la gente que tenga que emitir muchas facturas electrónicas, pues se le va a hacer inviable dedicar a lo mejor 15-20 minutos a todo este proceso. Bueno, aquí veis que está cubriendo los diferentes campos, validándonos. Hay una serie de pasos que hay que tomar para hacerlo. Bueno, esto que os decía, que hay una alternativa, hay un programa gratuito para FACE, para, por ejemplo, FACE B2B, no es así. La administración para eso no ha dado ninguna alternativa y la única alternativa que da es que te conectes a alguna empresa que te permita crear el formato y conectarte a la plataforma. O sea, esto es exclusivamente de FACE, pero bueno, es un ejemplo de cómo hay una alternativa gratuita, pero que a lo mejor para ciertas empresas, por cuestión de eficiencia, pues requieren otro tipo de soluciones. Bueno, aquí estamos generando el fichero, como veis, se descarga el fichero, lo descargas en tu escritorio, acabas cerrando la aplicación y ahora lo que haces es, vas a la página de la administración y, bueno, te conectas con tu certificado electrónico y demás. Y pues eso te va a permitir enviarles la factura aquí con el formulario, cubres una serie de datos, correo electrónico, ahí subes la factura y, bueno, todo el proceso realizado, ¿vale? ¿Cómo lo harías con Dokuten? Pues utilizando primero nuestra interfaz web. Lo que nosotros hacemos es que hacemos que el cliente defina cuando escribe sus clientes, esto es la ficha de cliente de cada cliente, valga la redundancia. En la ficha de cliente, después de cubrir una serie de datos, pues va a definir cuál es el método de envío. Y el método de envío, en este caso, por ejemplo, estamos en un ejemplo ficticio, el Ayuntamiento de La Coruña, y ahora cubriremos una serie de campos, pero sobre todo lo relevante es el método de envío. En este caso, pues por ejemplo, escogemos FACE, pero podemos coger FACE B2B o podemos coger PayPal o lo que fuera necesario. Y otra información que muchas veces nos pide la administración para poder emitir factura. Bueno, en el momento que tengamos esto definido, a partir de cada vez que emitamos una factura, y eso es lo que va a pasar a continuación, cada vez que emitamos una factura, pues ya el sistema sabe perfectamente en qué formato hay que crear esa factura y cuál es el canal para enviar esa factura. Por tanto, no es necesario, en este caso, no es necesario que cada vez nos estemos preocupando de eso, sino solo cuando damos de alta el cliente. Y ya os digo que esto es lo mismo que sea con FACE, que con FACE B2B, que con PayPal, lo tenemos que hacer una vez y ya queda hecho. De hecho, el trabajo que debemos hacer empresas como nosotros, la labor que debemos hacer es intentar quitar la complejidad a los clientes de la complejidad que de hecho tiene la facturación electrónica. ¿Vale? Esa transformación de canal, al final nosotros hacemos de cartera inteligente. Cogemos los datos, los transformamos y los enviamos adecuadamente. Vale, cerramos ahora el vídeo y volvemos a la presentación. Bueno, es importante resaltar que creo que ya lo he comentado en otros webinars, pero para que los que no lo hayáis escuchado, lo que os he enseñado es la interfaz web de Dokuten, que hay muchos clientes, sobre todo los que tienen pocas facturas o pocos documentos, que es la que utilizan o para emitir facturas o para enviar documentos a firmas si tienes eso contratado. Pero muchos de nuestros clientes nos usan a través de la API. La API es un sistema de intercambio de información entre sistemas electrónicos. Y, por ejemplo, lo que nos tienen es integrados con su ERP o con su sistema de contabilidad y nosotros lo que hacemos es cogemos los datos de ahí, los transformamos
al formato adecuado, los enviamos, recibimos la información de vuelta y los volvemos a meter en el mismo sitio. Es decir, no hace falta que se conecten y lo hagan, sino que ya pueden utilizar su sistema de contabilidad o ERP adecuado, ¿vale? Pero al final el trabajo es el mismo que hacerlo. Lo que hacemos es lo mismo que hacemos cuando usáis la interfaz web, que es simplificar ese proceso de recepción, de transformación al formato y de conexión con el punto adecuado. Y bueno, ya finalmente hablar brevemente de las ventajas que implica la facturación electrónica, porque bueno, aunque la mayoría de el impulso para que esto haya avanzado ha sido una cuestión legislativa de la administración, una obligación, pero realmente eso no quiere decir que no nos beneficiemos, tanto las empresas como la sociedad, no nos beneficiemos del hecho de no usar papel y de aprovechar las ventajas que tiene el formato digital con respecto al formato físico, que son evidentes. Una es la reducción de costes desde la impresión, la emisión y demás, pero especialmente por el almacenamiento, que es un coste bastante grande. Otro es el ahorro de tiempos, porque bueno, gastamos menos en gestionar facturas y si las tenemos automatizadas digitalmente que gestionarlas en papel. Y otro también la cuestión de la eficiencia, de que no hay que hacer tareas manuales y que además los errores son mucho menores. Y por otra parte, también desde el punto de vista legal, muchas veces me preguntan, ahora ya no, sobre la legalidad de la factura electrónica. Bueno, pues no solo es que sea legal, como os hemos comentado, y hay una legislación muy sólida al respecto, sino que muchas veces es más fácil cumplir la legalidad utilizando formato electrónico porque, por ejemplo, es mucho más fácil acceder y consultar las facturas si están en formato digital que si están en papel. Por tanto, la facturación electrónica pues, es una ventaja, aunque, como decía antes, esto venga impuesta por una obligación legal, ¿vale? Bueno, pues hemos llegado ya al final del webinar. Yo como os contaba antes, lo que vamos a hacer es, bueno, estamos habilitando una sala de Meet que os comparto ahora. Esperad un momento. Una sala de Meet que os comparto ahora en la que me pueda conectar, en la que me podéis hacer preguntas ya a viva voz, sin necesidad de... ahí tenéis, a viva voz, sin necesidad de estar aquí. Pero bueno, también voy a esperar un instante por si alguno de vosotros quiere hacer aquí una consulta